cierto ahí. Y en este caso, pues la Biblia nos habla de que son cosas nuevas. Pero hay una cosa muy importante en este caso. Que estas buenas nuevas son para que la gente crea en Jesucristo el Salvador. Todo predicador de esta palabra escrita en la Biblia siempre debe predicar para que la gente crea las obras de Dios. Hay muchas formas de hablar. Podríamos decir que hay mucha gente que habla de distinta manera en cuanto a predicación. El problema está en que no todo predicador a veces está anunciando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, sino muchas veces mensajes más mensajes humanísticos, mensajes socialistas, reformas que a la vez no tienen nada que ver con la salvación, porque cuando hablamos de salvación estamos entendiendo que porque la gente está perdida en sus delitos y pecados y necesita salvación. Es la razón por la cual entonces entendemos que el Evangelio del Señor son buenas nuevas para todas las personas que de alguna manera pues han sentido la decadencia en sus vidas y están padeciendo, están sufriendo, están buscando un alivio para sus vidas, están buscando salvación para sus vidas. Entonces el Evangelio viene a predicarse para decirle a la gente que hay salvación para todo aquel que cree. Pero hay aquí una cosa muy importante cuando leemos que Pedro fue usado por Dios para anunciar el Evangelio y para que la gente creyese. Entonces leemos en la Biblia, en el capítulo 11 y versículo 37. Capítulo 11. Quiero ver aquí. Perdón, el capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué es lo que estaba predicando entonces Pedro? Cuando Pedro dice aquí, ustedes saben que Dios usó mi boca para predicar el Evangelio y para que creyese. ¿Cuál era el Evangelio en este caso que Pedro estaba predicando? ¿Cuál es el mensaje que Pedro estaba predicando? De alguna manera pues vemos en la Biblia que es muy diferente a los mensajes que en nuestro tiempo escuchamos. Hay tantos predicadores en cualquier lugar, pero casi no están presentando el Evangelio de nuestro Señor, porque están hablando muchas cosas que a la vez casi no llena el vacío en el corazón de las personas, sino al contrario, muchas veces les provoca más ansiedad, más desesperación, más angustia, más tristeza, porque se hunden cada vez más en avaricias, en codicias, porque están enseñándole a la gente un Dios que solamente tiene interés en bendecir y bendecir y bendecir y no llenar el vacío que hay en sus corazones, el vacío que por el pecado han llevado por tanto tiempo. Pero en este caso nosotros leemos en la Biblia
Y el apóstol está diciendo que Dios usó su boca para predicar el evangelio, para que creyese también la gente. Y encontramos aquí en el capítulo 10 entonces cuál es el mensaje que Pedro en ese momento estaba predicando. Él está diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Y este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Precisamente ese es el mensaje, que Dios estuvo sanando a los oprimidos por el diablo a través de Jesús. Y si nosotros en este tiempo presentamos todavía a Jesús como el Jesús de la Biblia, el Jesús, el Hijo de Dios, el Jesús que un día dejó su trono y vino a la cruz para morir por nosotros, este mismo Jesús es el que trae para cada persona libertad, liberación. Las personas están oprimidas, las personas están desesperadas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde las personas están viviendo angustiadas. Pero el mensaje del evangelio es para decirles, hay un camino que trae salvación, hay un camino que les trae a ustedes la felicidad, hay un camino que les trae a ustedes lo que tanto ha anhelado su corazón, su espíritu, su alma. Y es este mensaje de Jesucristo, la obra de Jesucristo, cómo Jesús tiene poder para salvarlos de las opresiones del mismo diablo. Este es el mensaje del Señor. Pero dice aquí el apóstol, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Nosotros somos testigos. Hay una cosa muy importante para todos nosotros los que predicamos. Y eso lo dice la misma Biblia. Que nosotros debemos aprender a ser testigos. ¿Cómo testigos? O sea, tener experiencia propia de una relación con Dios. Tener una experiencia personal de un cambio interior. De un cambio de que el Señor haya hecho en nuestras vidas, de que si nosotros un día nos convertimos a Él de todo corazón, nacimos de nuevo. La Biblia dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. La Biblia dice que para pertenecer a la familia de Dios hay que nacer de nuevo. Y esto es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Ser testigo del Señor significa tener una experiencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay tanta gente que está predicando, sabe expresarse bonito, sabe leer bien, sabe expresarse bien. El problema está que ellos mismos no tienen una experiencia con Dios. Para ustedes que están escuchando y los que están viendo, aquí en esta cabina uno está solo. Uno puede hablar un montón de cosas, uno puede fingir cualquier cosa, pero hay una cosa muy importante. Allá afuera tenemos una vida. Allá afuera tenemos nosotros delante de la gente una personalidad. ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué dirá la gente del lugar donde vivimos? ¿Cómo nos conocerá la gente? ¿Qué hablará la gente de nosotros? Al menos en mi caso, pues como soy pastor de una iglesia, entonces los hermanos, pues ellos darán testimonio acerca de mi vida, acerca de mi comportamiento. Pero según la Biblia, lo que nos enseña es que debemos ser testigos. Yo quiero que usted note la diferencia, hermanos, de las cosas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, ya ustedes saben, en Semana Santa la gente hace tantas cosas con relación a la muerte de Jesús, por ejemplo. Pero vamos a decir de que si ellos son testigos de la obra de Dios, pues en realidad no. Ellos no son testigos. Ellos hacen las cosas, sí, claro, como una religión, pero ellos no tienen experiencia personal. O sea, su corazón no sabe nada de Dios. Su corazón está lejos de Dios.
Y esto es lo que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio de Dios. Hay una gran diferencia entre el Evangelio de Dios y el Evangelio inventado por el hombre. Hay una gran diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio que la gente piensa. La Biblia entonces nos enseña, hermanos, que hay varias cosas que nosotros debemos aprender. Porque el apóstol está diciendo que Dios usó su boca para predicar, para hablar el Evangelio y para que la gente creyese. La gente, al oír las palabras de Él, cómo Él daba testimonio del poder de Dios a través de Jesús, cómo Él daba testimonio a través de la obra de Jesucristo, el trabajo de Jesucristo. La gente creyó. Y eso lo tenemos en el relato aquí en este capítulo 10. Que no vamos a entrar más ahí a leer más, porque queremos hablar un poco más acerca del Evangelio. Pero ya nosotros sabemos aquí que la Biblia nos enseña cómo esta gente pues creyó en Jesucristo. Y es la razón por la cual nosotros vamos a hacer dos cosas. Dios habla a través del que predica, pero la gente también necesita creer. Hay gente que en verdad no cree, no está convencida. Hay gente que prueba nada más el Evangelio. Hay gente que prueba nada más la oración. Hay gente que nada más prueba la administración. O sea, no está convencida, no cree en sí, en su corazón. Cuando la Biblia nos enseña que creer quiere decir entonces creer, ser persuadido de algo. O sea, la gente tiene la mentalidad en otras cosas. La gente tiene puesta la mirada en otras cosas. Pero cuando viene alguien a predicarle el Evangelio de Jesús, la obra de Jesús, el favor de Dios a través de Jesús para la humanidad, y la gente es persuadida. La gente entonces entiende qué significa esto y la gente se convierte a Cristo, porque eso es principalmente el objetivo. Y cuando la gente cree, cuando la gente entiende esa palabra, entonces se fía de Dios. O sea, ya no anda más errante, no anda más vagando, no anda buscando entonces más alternativas por ahí de una cosa y otra cosa en otra cosa, sino más bien se fía de Jehová, confía en Jehová. Cree en Jehová, espera en Él cada momento. Cuando va a hacer sus oraciones, los hace para agradecer a Dios por la obra que ha hecho. Eso es creer al Señor, confiar en el Señor, apoyarse ahora en el Señor. Ha entendido algo, ha salido de los conceptos erróneos, de los conceptos equivocados de la vida. Entonces ahora cree en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer ahora? Ahora Él es su apoyo, Él es su escudo, Él es su fortaleza, Él es la roca inconmovible, la roca donde puede esconderse. O sea, va a dejar ahora de vivir en temor. Esto es precisamente el Evangelio del Señor. Y cuando una persona cree, por esa razón entonces se le va a llamar ahora un creyente. Ahora es un creyente. ¿Por qué es un creyente? Porque ahora depende de Dios, ahora confía en Dios, ahora espera en Dios, ahora se apoya en Dios. Es una persona creyente. Que una persona, en este caso, la palabra creyente en el sentido activo va a ser una persona confiada. Ahora no va a andar más turbada, así perdida. Ahora es una persona que confía, es una persona confiada. Como dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, ahora su deleite es Dios. Ahora no pone la mirada en las cosas terrenales, en las cosas mundanas. Ahora no empieza a buscar fama. Ahora no empieza a buscar reconocimiento, sino que descansa en Jehová, quien es su paz. ¿Por qué? Porque cree. Se convierte en una persona creyente. Yo no sé si usted sabe y escucha, pero hay tanta gente por ahí que dice, no, yo creo, dice. Yo creo, pero cuando su niño se enferma, corre hacia otro lado, con el curandero, con el brujo, con el hechicero. Dice, no, yo creo, pero mire, anda para arriba y para abajo buscando alivio para su dolor.
Si es una persona que cree, entonces está confiada. Pero en segundo lugar, si es una persona que cree, entonces también es una persona confiable, una persona fiable, una persona fiel. Y esto quiere decir que el Evangelio de Jesucristo viene a hacer que las personas cambien. Si antes era un falsificador, un engañador, un mentiroso, pues ahora ya no lo va a hacer. Si antes era uno que le gustaba robar, pues ya no lo va a hacer. Pienso que muchas personas, tal vez, estamos en el primer programa hoy. Quizás a través de los días, algunos de aquí del municipio, pues me van a reconocer. Porque de hecho, pues yo en este lugar, lamentablemente, tuve un pasado muy detestable. Pero por la misericordia de Dios, llevamos ya casi los 14 años pastoreando. Y aparte el tiempo que estuvimos de miembros. Entonces prácticamente las cosas no tienen que ser igual. Desde el día que nos convertimos a Jesucristo, sí tuvo que haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que nos muestra el Evangelio. El Evangelio viene para apartar la gente y seleccionarla. Aparte es el mundo y aparte los cristianos. Aparte son los evangélicos. Es por eso que cuando la Biblia nos habla de una persona que cree, de una persona creyente, eso significa entonces que es una persona de confianza. O sea, a partir de que cuando se convirtió a Cristo, es una persona de confianza. No puede seguir siendo la misma persona como era antes. Esto es precisamente aquí, en este capítulo que acabamos de leer en el libro de Hechos. Pero hay otro capítulo, y es el capítulo 20 que vamos a usar en esta hora. El capítulo 20 y el versículo 24. Vamos a leer este otro versículo. 20, 24. Y dice aquí el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice el apóstol aquí: de ninguna cosa hago caso. Eso es una parte. De ninguna cosa hago caso. Segundo aspecto aquí: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué razón? Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, o sea, el trabajo. Porque ministerio quiere decir un trabajo. Este ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Para dar testimonio. O sea, la pregunta aquí es: ¿para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para dar testimonio del Evangelio. Hermano, no perdamos el tiempo en otras cosas. Yo sé que hay que trabajar, cada quien tiene que trabajar. Pero cuando me refiero a no perder el tiempo, me refiero, hermanos, a que no usemos nuestras palabras para otra cosa que no sea el Evangelio que edifica a las personas. Todo tiempo, todo momento, en cualquier lugar, es bueno aprovecharlo. En cualquier momento. Para que testifiquemos del Evangelio de nuestro Dios. Mire, hay gente evangélica que se pone a hablar de deporte. Hay gente evangélica que se pone a hablar de política. Hay gente evangélica que pierde su tiempo en chismoserías.
Hay gente evangélica que pierde su tiempo en cosas pasajeras. Pero según la Biblia está diciendo aquí, que si el Señor nos ha llamado, usamos ese contexto de la escritura aquí, que si el Señor nos ha llamado, es para dar testimonio del Evangelio. Es lamentable porque en nuestro tiempo podemos ver que hay mucho predicador que en realidad no está dando testimonio del Evangelio. Es lamentable que haya mucho predicador que se da más gloria a sí mismo. Habla de sus logros, habla de sus proezas, ¿verdad? Hay mucho predicador que lo que más hace es hablar de su propia vida. Y yo creo que Dios puede usar las vidas, porque claro, tenemos que dar testimonio con hechos. Dios puede usar las vidas, pero Dios hace las cosas, hermanos, a su manera. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo he escuchado tantos que se jactan de grandes cosas cuando están afuera. Pero miren, sus iglesias son apagados, son fríos, son tibios. O sea, a su iglesia no van, pero ni a la iglesia. Muchos de ellos no son ni miembros de iglesias, pero se jactan de grandes cosas. Casi no dan testimonio del Evangelio, sino que hablan de su propia persona. Pero en este caso encontramos en la Biblia entonces que el apóstol nos está dando por lo menos un ejemplo. Él pensó que esta vida, decía él, para mí esta vida no tiene ningún valor si es que yo no lo uso para la obra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a dar testimonio de la obra de Dios? Para empezar, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Pero mire, así con una realidad, con una honestidad, con una seriedad. No vengamos a decir que mire, es que si yo sí estoy aquí porque Dios me habló. Mire, si yo no vine es porque Dios me habló. Y muchas veces no es cierto. No es cierto. Es que es más jactancia. Si vamos a hablar y vamos a dar testimonio que sea algo real, no caigamos en el pecado de la mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. Por supuesto que todo aquel mentiroso pues no tendrá parte en el reino de los cielos. Nos muestra aquí entonces el ejemplo de Pablo, que él invirtió su tiempo, él sacó provecho de su tiempo y de su vida para predicar el Evangelio. No que él haya aprovechado el tiempo y el ministerio para sacar provecho egoísta, para sacar provecho propio, para ver qué ganaba aquí a través del Evangelio, para aprovecharse de la fe de las personas. Sino que el apóstol dice aquí que aprovechó el tiempo para anunciar el Evangelio de Jesucristo, para testificar del Evangelio de Jesucristo. Eso podemos verlo en muchos versículos aquí en la Biblia, los cuales no vamos a leer, acerca de la vida del apóstol. Cosa que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir en el Evangelio. Lo que nos muestra entonces este pasaje de la Biblia, lo que nos muestra en ese pensamiento de esta lectura aquí de la palabra, es que el servicio que se le da a Dios, el servicio que se le da al Señor, es representado por una carrera que debe hacerse con fidelidad. De nada sirve, hermano, correr lugares y predicar si al final estamos bajo hipocresía, bajo dominio de hipocresía. No servirá de nada que nosotros recorramos. Pero si corremos, como dice aquí la Biblia, si corremos entonces, que sea con fidelidad, porque la Biblia dice que en aquel día el Señor dará la recompensa. Tal vez ahora, corriendo con fidelidad, no tengamos, ahora tal vez pensemos que no tenemos algún provecho, porque después de todo sí hay mucho provecho, porque la Biblia dice que Dios es fiel y es justo.
El problema está cuando el corazón no está lleno de Dios. Y entonces buscamos la manera de satisfacer nuestras necesidades, incluso nuestro egoísmo. Pero en este caso la Biblia nos está enseñando de que nosotros corramos con fidelidad en esta carrera, en este servicio. Cuando nosotros venimos aquí a la Biblia y encontramos la palabra testimonio, tiene que ver entonces con un testigo. Tiene que ver entonces con algo, con una evidencia real. Cuando estamos hablando de testimonio, esto tiene que ver entonces con alguien que es testigo de unas cosas. Ya mencioné hace ratos, pero testigos de las cosas. Por ejemplo, el apóstol da testimonio cómo Dios le apareció, cómo el Señor Jesús le apareció, cómo Dios trabajó con él, cuál es la tarea que el Señor le encomendó a él, diciéndole: tú ve a predicar para que se convierta de la potestad de Satanás a Dios. O sea, este es el mensaje del Evangelio, que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. O sea, esto nos está marcando entonces que hay una diferencia entre una persona y otra. Una cosa es un mundano y otra cosa es un cristiano, un evangélico, un testigo en este caso de Dios, un testigo de Jesucristo, un testigo de la obra de Dios. Hay una gran diferencia. Y esto es precisamente lo que tenemos nosotros aquí en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 7 dice así: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, ¿cuál era el trabajo de Juan? Dar testimonio de la luz. Eso quiere decir que Juan estaba presentando a alguien aparte de él. Que Juan solo era un portavoz, que Juan solo era un enviado. Él reconocía claramente esto. ¿Por qué? Porque él era un testigo. Y él estaba evidenciando ante la gente: miren esto y esto y esto. Va a venir alguien. Allá viene alguien. El que va a traer. O sea, mire, dar testimonio. Pero vamos a ver entonces que Juan sí tenía esa comunión con Dios. Porque si Juan no hubiera tenido esa comunión con Dios, él no hubiera predicado esa clase de mensaje. Yo creo que no hay nadie ahora que se atreva a decir lo que Juan dijo: no te conviene tener la mujer de tu hermano. Eso no, hermanos. Si vamos a ir a las iglesias, vamos a encontrar muchas cosas. Los pastores no se animan a dar testimonio de la luz. Los pastores no se animan muchas veces a predicar la palabra, el evangelio de Jesucristo. Sí están predicando, claro, y toman pasajes de la Biblia, pero están predicando otra cosa y no el mensaje de Dios directamente para la gente, para el pueblo. Pero estamos aprendiendo aquí entonces en esta hora acerca de esta bendición. Como usted puede ver en la Escritura, lo tenemos. No es algo que nosotros querramos inventar. Es la razón por la cual leemos la Biblia y tratamos la manera de explicar. Yo sé que puede haber hermanos que tengan una mejor explicación para esta palabra. Pero una cosa sí, hermanos, quizá una recomendación, pero no soy quien para decirle, pero es una recomendación. Si usted sabe mejor explicar estas palabras, explíquelos. Délo a conocer a la gente que escucha esa palabra, para que su caminar hacia las iglesias, para que sus ayunos, para que sus vigilias, para que sus oraciones no sean en vano, porque en aquel día mucha gente dirá: Señor, Señor, pero no podrán irse con el Señor. ¿Y todo por qué? Porque ellos se confiaron con un evangelio a medias, porque ellos se confiaron con una religión humanista, porque ellos no escucharon el mensaje que les iba a dar salvación. ¿Dónde encontramos eso? Mire, si leemos Romanos, mire lo que dice Romanos capítulo 1.
el versículo 17 dice así: porque en el Evangelio, escuche dónde, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Dónde se revela? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. O sea, ahí tenemos la salvación, la justificación. Eso lo encontramos a través del Evangelio. Pero el problema está, hermanos, que la gente no quiere predicar así. Tiene temor. Yo ya mencioné, yo no digo por jactancia, pero por experiencia. Y los hermanos de la iglesia estarán escuchando, algunos tal vez estarán viendo ahí, pero les digo, yo predico la palabra. Muchos pastores, incluso a mí me lo dijeron algunas veces, que si yo iba a predicar esa palabra, la iglesia nunca iba a crecer. Pero la iglesia está ahí, es de Dios, y Dios trae las almas, y Dios alimenta las almas, y Dios confirma la fe de las almas. Pero hay lugares donde los pastores tienen miedo a predicar esa palabra, porque la gente se va a ir. Pero yo les animo y les digo que si usted se anima a predicar esa palabra, el mismo Espíritu Santo hará que las almas no se vayan, sino al contrario se afirmen y aprendan a vivir en el temor de Dios. No se irán, porque Dios los ha llamado y Dios los quiere llevar al cielo, y Dios mismo trabajará en sus vidas. Pero prediquémosles ese evangelio donde la justicia de Dios se revela. ¿Qué tiene que ver la justicia? Ese es otro tema. Yo estoy hablando del evangelio del Señor, donde se revela la justicia. Eso quizá lo miremos en el próximo programa, no sé, Dios tiene sus planes. Pero por ahora estoy hablando del evangelio. Y si vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Primera de Pedro, tenemos aquí, y vamos a ver algo muy maravilloso que la Biblia nos enseña. Primera de Pedro 4, el versículo 17. Escuche, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? O sea que el evangelio hay que obedecerlo. Es lamentable que tanta gente que predica el evangelio manipula el evangelio. Hay tanta gente que ellos son los que manejan al evangelio a su antojo y a su gusto. Hay tanta gente que usa esta palabra para engañar incluso, hermanos. ¿Quién es el engañador? El diablo. Y el diablo conoce de la Biblia, claro. Y el diablo tuerce el concepto real de la Biblia para engañar. Y hay mucho predicador frente a las cámaras, frente a los micrófonos, aún en los púlpitos, en las iglesias, engañando, usando mal la palabra. Pero aquí nos dice la Biblia que a este evangelio hay que obedecerlo. Si a este evangelio hay que obedecerlo, en tal caso como nos da la idea, algo así como que este evangelio tiene personalidad. Hay que obedecerlo, según lo que nos dice aquí la Biblia. Pero oiga, que es tiempo de que el juicio comience por la casa. ¿Dónde? La casa de Dios. Que el juicio comience ahí. ¿De qué juicio nos está hablando? No del juicio final. No de aquellos juicios que Dios envía para castigar cierta región. Sino más bien en este caso nos está hablando de una disciplina. O sea que dentro de la iglesia debe haber disciplina. Dentro de la iglesia debe haber corrección. O sea, eso significa que la iglesia debe de ser muy diferente al mundo. Ya ustedes saben, hay una religión muy grande donde el hombre puede ser adúltero, borracho, incluso hasta pone su cantina y es de esa religión, incluso puede ser brujo y es de esa religión, y basta con que se confiese
y ya con eso está bueno. Y yo siempre he preguntado a esas personas y les he preguntado esto: ¿quién es el mundo para ustedes? Porque la Biblia nos enseña que la iglesia del Señor es muy diferente al mundo. Pero ¿quién es el mundo para ustedes? ¿Dónde está el mundo para ustedes? Si son ustedes mismos los que le celebran la fiesta al patrón del pueblo, supuestamente el santo. ¿Qué hay ese día? Cantina por todos lados, restaurante por todos lados, incluso hasta asesinatos. Entonces, ¿dónde está el mundo? Pero yo estoy predicando en esta hora para la gente que quiera saber y aprender. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Por esa razón el juicio disciplinario tiene que empezar en la iglesia. Que haya orden en la iglesia. Que haya gente en la iglesia que se haya despojado del mundo y de los deseos de su carne, de los placeres de su carne, de los pecados de su carne, incluso de los pecados de su espíritu. El juicio que debe comenzar por la casa. ¿Sabe por qué a veces Dios permite la consecuencia del pecado en algunos que se dicen hermanos, de algunos que se llaman cristianos? ¿Por qué Dios permite? Para que se den cuenta de la impotencia de ellos que hay en sus propias vidas. Porque siempre pensamos, no, pues yo puedo controlar las cosas, yo puedo manejar las cosas. Nosotros no controlamos nada. Y a veces la consecuencia viene para que nos demos cuenta, para que reaccionemos y veamos las deficiencias que tenemos en nuestra propia vida. ¿Por qué el Señor permite que vengan las consecuencias? Para animar a las personas a alejarse de la vida pecaminosa. Para que la gente aprenda a temer a Dios y a honrar a Dios y a servir a Dios con fidelidad. Hay gente que sufre por su pecado, por las blasfemias que han salido de su boca, por las actitudes negativas que han salido de su boca. Cualquier cosa puede pasarle. ¿Por qué Dios lo permite? Para que aprenda a alejarse del pecado y a vivir en la bendición de Dios. Este es el evangelio, que comienza el juicio por la casa primero. ¿Por qué Dios permite a veces la consecuencia del pecado en algunas personas? Para prepararlos muchas veces a enfrentarse a una tentación mayor. Como por ejemplo, si la gente es entendida y se da cuenta que por causa de su pecado está sufriendo, se apartará de eso, pedirá perdón y se apartará. Y seguidamente, cuando le vengan las tentaciones, huirá de las tentaciones. Porque sabe que los pecados traen consecuencia. Es lamentable por aquellos que predican que el pecado ya no nos hace nada. Ellos dicen, no, Jesús pagó por tus pecados pasados y presentes. O sea, como quien dice, puedes pecar y no te afecta, no te hace nada. Pero la Biblia está diciendo que el juicio comience por la casa primero. Porque dice aquí la Escritura que si el juicio comienza por la casa, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Tiene que haber una distinción entre los que obedecen y los que no obedecen. Tiene que haber para la iglesia una forma de vivir diferente a la del mundo. ¿Por qué entonces Dios permite la consecuencia del pecado sobre algunas personas que son desobedientes? Es para ayudarles a permanecer fieles, para que no anden vagando, hablando espiritualmente, que no anden en dos pensamientos, que no sean como las personas que dudan de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la seriedad del Evangelio del Señor. El Evangelio es serio. Claro está que hay algunos que dicen que el Evangelio es duro, pero la verdad el Evangelio no es duro. Para la persona que haya nacido de nuevo, el Evangelio es un refrigerio para su vida. Pero para las personas que no quieren despojarse de lo malo, pues claro, el Evangelio es duro, porque el Evangelio nos enseña a apartarnos del mundo. El Evangelio nos enseña a salirnos de las cosas mundanas y a vivir para Dios. Por eso que hay personas que entienden que el Evangelio es duro. Entonces escuche lo que este versículo nos está diciendo.
Que si primero comienza por nosotros, nosotros los que servimos a Dios, si la disciplina comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Imagínense ustedes que si los cristianos necesitan disciplina, que si los cristianos necesitan formación, que si los cristianos necesitan vivir correctamente, ¿cuánto más recibirán los creyentes? O sea, creyentes a media, los incrédulos que viven un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Los que van un tiempo a la iglesia y van un tiempo allá al mundo. Los que, miren, están en fiestas. Hay gente que se excusa y dice, no, es que por mi niñito yo fui a la fiesta. Oiga, le gusta la fiesta. Si el evangélico debe enseñar a sus hijos que la fiesta no es para los evangélicos. Hay fiestas espirituales en la casa del Señor para que nosotros vayamos a gozarnos en la presencia del Señor, a contemplar la hermosura del Señor en su santo templo. Pero no ir a las fiestas mundanas donde hay borrachera. Pero hay gente que hace eso. Entonces hay gente que está dividida en su corazón. Ama un poco a Dios, pero ama también al mundo. Y esto es precisamente lo que la Biblia nos está enseñando. Estamos llegando ya al final, hermanos. Ya vamos a terminar. El tiempo se va bastante rápido. Estamos llegando ya al final. Pero hemos visto por lo menos aquí 3 versículos que nos hablan acerca del Evangelio. Si usted ha notado aquí el Evangelio, leímos el primer versículo y dice ahí que Dios usó la boca de Pedro para predicar el Evangelio para que la gente creyese. Leímos el segundo versículo y Pablo dice que él no le importa lo que pasa en su vida. Lo que él quiere es dar testimonio del Evangelio. Y estamos viendo este otro versículo, que la iglesia debe tener esa disciplina, esa corrección. Y si ahí comienza primero esa disciplina, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? Podríamos mostrar un montón de versículos, hermanos. Por ejemplo, si leemos Ezequiel capítulo 9. Miren, cuando hablamos de la casa de Dios, la disciplina en la casa de Dios. Ezequiel capítulo 9. Escuche lo que dice aquí. Ezequiel 9, el versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, siempre ha habido gente que quiere vivir rectamente ante Dios. Y ellos son los que sienten pesar por todo el pecado que se ha metido dentro de la congregación de Dios. Entonces, pero seguimos leyendo. Y dice así. Y a los otros, es decir, a los que no les importa nada, y a los otros, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Escuchen lo que la Biblia dice: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Dónde comienza el juicio de Dios? En el santuario, en la iglesia, en la congregación. Usted se da cuenta, hermano, de lo que la Biblia nos enseña. El Evangelio hay que obedecerlo. Hay muchos que dicen, no, pues hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero eso no quiere decir que vivamos en libertinaje. No, pues estamos viviendo hoy muy diferente a la ley. Yo hago una pregunta aquí. Si estamos viviendo diferente a la ley, el mismo Dios que habló aquí en Ezequiel capítulo 9, ya no tiene nada que ver. Pedro está usando esta referencia aquí, en este capítulo, para decir, el juicio comienza primero por la casa de Dios.
Como usted ve, tiene relación. Por ejemplo, si hago una pregunta, ¿qué Biblia usaron entonces los apóstoles cuando estaban predicando? Ellos usaron todos los libros del Antiguo Testamento. Y eso mismo enseñaron en el Nuevo Testamento. Hoy nosotros hacemos diferencia entre uno y otro. Pero el Nuevo Testamento está sacado de los mensajes que habían aquí en el Antiguo Testamento. Por lo menos aquí solo estoy mostrándole una parte. Si vamos a Malaquías, les dije, estamos terminando ya. Los últimos versículos estamos leyendo. Malaquías, capítulo 3. Dice así el versículo 3. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Y se sentará para afinar a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los ministros en el templo. ¿Qué somos nosotros ahora? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros ahora? Reales sacerdocios, sacerdocio santo. O sea, nosotros estamos para ministrar en el templo. Nosotros estamos para cantar. Nosotros estamos para presentar necesidades en el templo. Nosotros estamos para orar por nuestros hermanos. Pero igual, incluso todos toman privilegios, leen lecturas, cantan coros, salen a orar en las casas, salen a visitar. Todos somos ministros. Pero ¿qué dice la Biblia que va a hacer el Señor en el tiempo adelante? Que dice que va a afinar como a oro y como a plata, que va a limpiar a los hijos de Leví, o sea, los ministros. O sea, usted se da cuenta entonces en la Biblia que no podemos separar un testamento y el otro, porque es lo mismo, es la misma palabra de Dios, es el mismo mensaje de Dios para un pueblo siempre. Israel era un pueblo, ahora hay un pueblo, pero el Dios es el mismo que sigue hablando a su pueblo. Él no ha cambiado de métodos. Él no era más rígido allá en la santidad y ahora aquí para decir, no, aquí ustedes pueden pasar como que sin nada. No, Él sigue siendo el mismo santo. Él sigue exigiendo la misma santidad de siempre. ¿Cómo es posible que siendo Él un Dios santo, recibe a toda la gente a como esté? Una cosa es la gente que viene del mundo para convertirse y otra cosa es la gente que diga que ya está convertida y está ministrando en la iglesia. Hermanos, esto ha sido parte del mensaje en esta tarde. Hemos anunciado algo de lo que la Biblia nos enseña. Usted puede verlo. Sí, es que mire, bueno sería que usted se tomara el tiempo y buscara en la Biblia cuando estamos hablando aquí, para que se dé cuenta que así es. Pero el tiempo se nos ha terminado ya. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Bueno, claro está que la radio sigue, usted va a seguir escuchando, pero yo me refiero al momento que dediqué aquí para predicar esta palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Para mí es un gozo, para mí es un deleite el haber predicado en esta tarde, en este lugar. Me gozo en el Señor, porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Si según la Biblia dice que de lo más vil del mundo Él escogió. Gracias, Señor. Madre que estás en nosotros. Esta es la obra tuya, Padre eterno, que predicamos. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor Jesús, no porque podamos hacer las cosas. Queremos hacer las cosas, Señor, para agradarte. Gracias, Señor.
Pedimos que nos ayudes, Señor Jesús. Seas tú el que trabaje, Señor amado, y nosotros nada más los instrumentos de tus manos. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel, Señor Jesús. Y Señor amado, en este momento hemos hablado algo de tu palabra. Hemos tratado de explicar, Señor, algo acerca de tu evangelio. Los que han escuchado, Señor, ayúdales. Ayúdales, bendito. Los que han puesto atención, ayúdales. Unos 5 minutos. Los que quizá escucharon una parte nada más de esta predicación, bendígales y ayúdales, Señor Jesucristo. El único interés que hay en nuestros corazones es que nuestros hermanos oigan, Señor, acerca de tu palabra. Que reciban esa palabra. Que sean salvos, porque según tu palabra es por ese evangelio que nosotros vamos a ser salvos. Así que lo necesitamos conocer, Señor, para que en aquel día, cuando tú vengas en las nubes y llames a tus santos, estemos ahí, Señor amado, y no seamos avergonzados, sino más bien haya alegría en nuestros corazones, Señor, en el momento cuando nos encontremos contigo. Bendito Señor Jesús. Guárdanos, Señor, para regresar a nuestro hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y el próximo miércoles, pues, entonces sí estaremos a las 4. Porque ya que hoy pues hay un poquito de dificultad para venirnos, pero ya la próxima semana, pues entonces ya nos anticipamos con el horario y estaremos aquí ya a las 4. Que el Señor les bendiga.